Muy buenos días, muy bienvenidos al primer estudio bíblico de la mañana que, como ustedes saben, girará en torno al libro de Génesis. Continuamos estudiando la Biblia como lo hacemos en la comunidad cristiana El Guibor de manera sistemática, capítulo por capítulo y versículo por versículo, en la intención de que efectivamente se evite esa terrible situación que se da tan a menudo de que un texto sin contexto es solo un pretexto. Nosotros estudiamos la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo, desde que comenzamos un libro de la Biblia, lo concluimos y comenzamos otro libro en un plan para cubrir las Escrituras en 10 años y el Nuevo Testamento 2 veces en 10 años, es decir, una vez cada 5 años, en un intento de estudiar todo el consejo de Dios, no unos versículos por ahí sacados, por ahí utilizados, por ahí espolvoreados, sino toda la palabra de Dios. Y antes de empezar con nuestro estudio de Génesis, vamos a pedir a nuestra hermana Verónica que nos dirija en oración. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú nos permites poder reunirnos a través de este medio, Señor. Te damos gracias, Padre, porque de todas partes del mundo, Señor, nos reunimos aquí a aprender de ti, Padre. También te pido, Señor, por la vida de mi hermano César, Padre, para que sigas poniendo sabiduría, entendimiento en él, Señor, para que siga siendo ese instrumento, Padre. Ese instrumento de bendición para muchos, Padre, que tanto necesitamos aprender de ti, mi Señor. Gracias te doy por su vida, Señor. Sigue bendiciéndolos, llenando de tu amor y tu misericordia, Padre. Bendice a mi hermana Rosana también, Señor, que detrás de telón ella está trabajando arduamente para que toda esta palabra pueda llegar, Señor, hasta el más remoto lugar, Padre bendito. Te doy gracias, Señor, por la vida de los hermanos que se vienen conectando minuto a minuto, Señor, para aprender más de ti, Padre. Sigue estando con nosotros en todo momento, bendiciendo nuestras vidas, cuidándonos de todo peligro, Padre bendito. Y gracias, Señor, gracias por tu amor y tu misericordia, que no merecemos, Padre, pero tu amor la recibimos, Padre bendito. Gracias, mi Señor, gracias por todo y cada una de tus bendiciones día a día, mi Señor. Ahora, Padre, acompáñanos a aprender, Señor, más de ti, Señor, y sé tú con nosotros en cada momento, Padre, de esta lectura y de este aprendizaje. He orado en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Verónica. Y nosotros vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a abrir la Biblia en el libro del Génesis, capítulo 42. Vamos a ir a Génesis, capítulo 42. Es un capítulo extenso, pero lo vamos a leer para irlo examinando versículo por versículo en esta mañana. Y dice así en Génesis 42. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no lo conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para verlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí.
Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros. Y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí, también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró, después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal, y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob su padre, en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo a uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín lo llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. El capítulo de hoy es un capítulo extraordinariamente interesante dentro de esta historia que el propio libro del Génesis no llama la historia de José, sino la historia de los hijos de Israel, la historia de los hijos de Jacob. Y efectivamente es así. Es verdad que José tiene un papel muy relevante, es verdad que hay momentos de la narración en que la acción se centra en José, pero la verdad es que capítulo tras capítulo van apareciendo los hermanos, a veces se cuentan historias muy específicas de ellos, como en el caso de Judá y de Tamar, y ahora todos en conjunto son protagonistas. El versículo 1 además nos coloca en una situación que es enormemente interesante. En Egipto sabe Jacob que había alimentos y les dice a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Generalmente cuando hay una crisis económica, la crisis económica afecta siempre a una gran potencia y lamentablemente esa crisis se extiende a otros países cercanos y además se da la circunstancia de que esos países, por regla general, tienen que volverse hacia la gran potencia en crisis porque su situación de países más pequeños, más débiles, es peor. Cuando en el año 1929 se produjo la Gran Depresión, el inicio de la Gran Depresión en Estados Unidos, la situación de Estados Unidos era penosa, pero la situación en otros países
en Asia, en Hispanoamérica, en Europa, era todavía peor si cabe, porque eran países con economías que además eran economías dependientes. Y aunque el golpe lo sufre inicialmente la gran potencia que es Egipto, después de 7 años de abundancia vienen 7 años de escasez. Bueno, Egipto está preparado, el faraón ha colocado a José al frente del gobierno en lo que se refiere a la economía, en lo que se refiere al abastecimiento, y Egipto esa crisis la está aguantando bien. Pero no pasa lo mismo con la tierra de Canaán, que está totalmente pegada a Egipto. De pronto, en la tierra de Canaán no hay alimentos, la gente no sabe cómo reaccionar y aquí, después de que han pasado 20 años, nada menos que 20 años, desde que José desapareció, por primera vez José va a estar cerca de su familia, algo que Jacob no sabe. Jacob observa la situación, se dan cuenta de que la gran hambruna ha llegado también a Canaán, pero en Egipto sí hay comida. Y en ese momento se dirige a sus hijos y cuando dice ¿por qué os estáis mirando? La expresión sería algo así como ¿por qué nos espabiláis? Aquí no paráis de miraros el uno al otro, de decir estamos en una situación de hambre, de comentar que la situación va peor, pero ninguno de vosotros se mueve. ¿Qué estáis haciendo? No hacéis nada, inútiles. Versículo 2. Y dijo, he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. A vosotros no se os ocurre nada, estáis ahí como pasmarotes, estáis ahí mirando las moscas. Bueno, pues yo os voy a decir lo que hay que hacer. Me he enterado de que en Egipto todavía hay comida. De manera que vais a bajar a Egipto, vais a comprar ahí comida para nosotros y eso evitará que nos muramos literalmente de hambre. Y efectivamente, los 10 hermanos deciden descender, obedeciendo a su padre, todos a Egipto. ¿Por qué todos? Versículo 3, y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Pues muy sencillo, porque en aquellos momentos, con una crisis económica, el camino no solo era un camino de varios días y era un camino de por sí peligroso, es que además es un camino que hay que transitar en medio de una inseguridad económica que siempre trae una inseguridad de tipo de orden público, de evitar la delincuencia, etcétera, etcétera. Yo no puedo mandar a Rubén solo o no puedo mandar a Judá solo a Egipto. Primero, porque si es un hombre solo, cabe la posibilidad de que lo asalten en el camino y perdamos hasta el dinero con el que yo lo envío. Pero segundo, porque además un hombre solo, 2, 3 de los hermanos no van a poder traer comida para todas las familias. No solamente para su familia, sino para todas las familias. De manera que aquí todos vais a bajar y eso sí, como dice el versículo 4, quien no baja es Benjamín. ¿Por qué no baja Benjamín? Hombre, porque Benjamín es el único hijo que tengo de la mujer a la que yo amo, es un hermano de José. Y por supuesto no estoy dispuesto a perderlo cuando es el único hijo que me queda de la mujer a la que yo verdaderamente amé. Y como tengo miedo de que le pase un desastre, no baja con vosotros. Sois vosotros los que vais a bajar. Y, como dice el versículo 5, vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían porque había hambre en la tierra de Canaán. Por primera vez, la Biblia va a denominar a los hijos de Jacob como los hijos de Israel. El término Beni Yisrael, hijos de Israel, luego va a aparecer en la Biblia en multitud de ocasiones, fundamentalmente para describir a ese pueblo de Israel que desciende de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero esta es la primera vez que se les denomina así. Por primera vez están actuando de manera conjunta y además bajan a comprar. Y es muy importante el dato que da Moisés, bajan a comprar entre los que venían. Había mucha gente que se dirigía a Egipto. No son solo los hijos de Jacob, los hijos de Israel, los que van a intentar sacudirse el hambre. No, iba mucha gente porque se da la circunstancia de que había hambre en Canaán.
Es realmente curioso y seguramente cuando demos el seminario que ya hemos retrasado de arqueología del Antiguo Testamento, les mostraré algunas pinturas en tumbas egipcias donde se ve a la gente que vivía en Canaán bajando a Egipto a por comida. Y además son pinturas que coinciden bastante con la época del relato del Génesis. Y claro, la gente que baja es gente de aspecto bárbaro, es gente que tiene el pelo largo, es gente que tiene barbas, es gente que viste de una manera de poco gusto, con unos colores chillones, con unos colores abigarrados. Los egipcios debían de mirarlos y decir, ya están aquí los asquerosos cananeos, que es una gente sucia, que ni siquiera sabe afeitarse, que no se depila todo el cuerpo, que a saber los parásitos que llevarán encima, y encima vienen aquí a por trigo. Y tendremos ocasión de ver alguna de esas estelas egipcias para que se hagan ustedes una idea de cómo esos egipcios, depilados hasta el último pelo del cuerpo, vestidos con una ropa bastante más adecuada al clima, además limpios totalmente, tenían que contemplar a los muertos de hambre, casi en un sentido literal, que llegaban hasta sus fronteras. Y efectivamente los hijos de Israel llegan a Egipto. Y ahí la situación es una situación que no se espera. El versículo 6 dice, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no lo conocieron. La primera afirmación del versículo 6 es muy significativa. ¿Por qué era el señor de la tierra José? Uno podría decir porque era el guasir, era el visir del faraón, porque tenía mucho poder, porque era el segundo hombre del reino. Pero aquí la afirmación es tremenda. El señor de la tierra es el que da alimento a la gente que vive en un país determinado. Y esta es una regla elemental que la gente que ha querido dominar a otros pueblos siempre ha tenido muy clara. La manera de que un pueblo no pueda ser independiente, no pueda ser soberano, no pueda ser libre, es que no tenga cómo alimentar al pueblo. Y en ese sentido, cuando alguien controla el suministro de alimentos dentro de un país, esa persona es el señor de la tierra, aunque no sea el presidente de ese país, aunque no sea el rey de ese país, aunque no sea un ministro de ese país. Quien controla los alimentos, quien controla cómo comemos, efectivamente es el señor de la tierra. Y por eso tienen ustedes que comprender por qué la primera tentación que Satanás lanza sobre Jesús es convierte estas piedras en pan. Mira, Jesús, no te compliques la vida con eso de que vas a bajar a Jerusalén, te van a rechazar, te van a torturar, te van a crucificar. Tú controla el alimento y vas a ver cómo controlas la tierra. Y precisamente por eso, como estudiamos en el Evangelio de Juan, cuando Jesús multiplica los panes y los peces, la gente lo quiere proclamar rey y Jesús se aparta y no deja que lo proclamen rey. Aquí hay una regla elemental. Si tú mantienes el control de la bolsa de la comida o el control del dinero, importa muy poco el cargo que tengas. Realmente eres el señor de esa tierra. Y por cierto, tengo que hacer una nota breve, pero para que la tengan en cuenta, sobre todo cuando lean libros proféticos y vean la expresión de la Tierra y piensen que es el planeta Tierra. Bueno, pues por regla general jamás es el planeta Tierra. La expresión Haaretz, que aquí se traduce la tierra en hebreo, siempre hace referencia o al país concreto o, de manera más específica, a la tierra donde vive el pueblo de Israel. De manera que cuando vean en ciertas profecías que Dios dice que va a desolar la tierra, no está hablando del planeta Tierra,
está hablando o de esa tierra específica, en este caso es Egipto, o está hablando de la tierra por antonomasia, Haaretz, que es la tierra de Canaán, que es la tierra donde vive el pueblo de Israel. Esta gente efectivamente llega hasta allí. Y cuando llegan, inmediatamente se inclinan rostro a tierra. Lo que es, de alguna manera, la norma de etiqueta, el protocolo de acción dentro de la corte, obliga a inclinarse y a inclinarse rostro a tierra ante ese personaje poderoso. Y lo que sucede entonces es enormemente importante. José los conoce. José inmediatamente ve a ese grupo de campesinos, bueno, pueblerinos, sucios, barbudos, con melenas, que visten de la manera tosca, de la manera vasta, burda de la gente de Canaán, y dice, estos son mis hermanos. Es verdad que por aquí ha aparecido ya mucha gente en busca de comida y de quitarse el hambre, pero estos son mis hermanos, aquí están todos. Y ellos, sin embargo, no lo conocen. Y no lo pueden conocer, porque efectivamente José es un personaje que viste de lino fino, que lleva al cuello esa cadena enorme de oro que llevaban los grandísimos, los altísimos funcionarios de Egipto, que lleva además el sello del faraón en el dedo anular y que, por supuesto, además habla en egipcio. Y no lo pueden conocer. Ha cambiado tanto que es irreconocible. Y José en ese momento es posible que piense, bueno, ¿qué hago con esta gente? ¿Qué hago con aquellos que hace 20 años ya causaron mi desgracia? Aunque ahora no esté precisamente en una situación de desgracia, estoy en una situación de exilio, de lejanía, no sé cómo le va a mi padre, pero evidentemente no estoy en la situación miserable a que ellos me sometieron durante la mayor parte del tiempo del exilio. Y entonces José hace como que no les conoce y habla con ellos a través de intérprete. Por supuesto, entiende lo que ellos pueden decir, pero él utiliza un intérprete que traduce la lengua de Canaán. Y en ese momento les habla, como dice aquí, ásperamente. Él es el Señor de la tierra, estos son unos desgraciados que vienen a quitarse el hambre, y que los hablara con aspereza, pues es algo que se puede entender. Y como dice el versículo 7, les dijo, ¿de dónde habéis venido? A ver, vosotros, ¿de dónde procedéis? Y ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. Nosotros venimos de una tierra que ahora mismo está azotada por el hambre, lo que queremos es comprar alimentos, no deseamos otra cosa. Deseamos quitarnos el hambre con el trigo, el grano que se ha acumulado en Egipto. Y José los conoció, pero ellos no lo conocieron, porque todo había cambiado. Y esto tiene un significado al que volveré más adelante. ¿Qué sucede cuando José comprueba que esa gente no lo reconoce? Él ha podido reconocerlos incluso seguramente con facilidad. Han pasado 20 años, seguramente tenían canas, seguramente tenían algunas arrugas, pero bueno, tú identificas a la gente. Yo he llegado a identificar en muchos casos a antiguos compañeros de colegio a los que conocí cuando eran niños y a los que me encontré cuando ya tenían más de 50 años y los podía reconocer a la mayoría. En este caso han pasado 20 años, ya eran adultos y ahora son adultos con 20 años más, pero siguen siendo adultos. Y entonces a José le viene a la mente algo muy importante. Versículo 9. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Los sueños que había tenido José le habían costado, pero un disgusto que se había extendido durante casi década y media, durante 13 años. Había soñado cómo sus hermanos se inclinaban ante él, aquellos sueños a sus hermanos les habían sabido fatal, le empezaron a llamar el soñador, querían deshacerse de él y finalmente se deshicieron de él. Y entonces José de pronto rememora todo aquello. No sabemos cuántas veces le pudo venir a la cabeza aquellos episodios de los sueños que había tenido con sus hermanos 20 años atrás, pero en ese momento, viéndolos inclinados a tierra ante él, con la cabeza, con la frente golpeando el suelo, le vino el sueño
y de pronto es, efectivamente, esos sueños se están cumpliendo en este mismo momento. Y en ese mismo momento, José inicia todo un comportamiento con sus hermanos que es enormemente inteligente y que de alguna manera enfrenta con ese drama que empezó 20 años antes y les dice: espías sois. Vosotros lo que sois es unos espías. Vosotros venís de la tierra de Canaán, donde hay una serie de príncipes, de reyecitos, de régulos, que no siempre se someten a Egipto como tienen que someterse, que cambian de alianza. A veces están muy de acuerdo con aceptar el someterse a Egipto, pero a veces prefieren someterse a los hititas, que es un reino ario al norte de Canaán, y vosotros sois espías. Vosotros habéis venido a ver lo que veis en un país donde llega tantísima gente en masa que es muy fácil ser espía. Es muy fácil llegar a un mesón, preguntar mientras pides un jarro de vino o pides algo de comida, ver cómo son las defensas, ver cómo tenemos almacenado el trigo. Vosotros sois unos espías. Y la reacción de los hermanos es la reacción que confirma el cumplimiento de los sueños. Versículo 10. Ellos respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. José hace 20 años había soñado cómo se inclinarían ante él. Y en ese momento, con la frente pegada a la tierra, le dicen: Señor nuestro, nosotros somos tus siervos. Por si fuera poco, en el versículo 11 lo vuelven a repetir: todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Que no quede duda de que somos tus siervos, de que estamos a tu servicio, de que no nos atrevemos ni siquiera a levantar la vista del suelo porque reconocemos que tú eres el Señor. Y además que sepas que somos hombres honrados. Y seguramente José en ese momento pensaría: bueno, todo depende de cómo definas a un hombre honrado, porque es dudoso que un hombre honrado en un momento determinado falte a su palabra y asesine a pobre gente que ha creído en él, como hiciste con la tribu aquella de la que salió un muchacho que se acostó con mi hermana Dina. O lo de los honrados habría que verlo, porque lo cierto es que en un momento determinado me vendisteis como esclavo en Egipto y a saber qué historia le contaríais a papá. Pero José en ese momento no les dice nada e insiste. Versículo 12. Pero José les dijo: no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos vuelven a repetirlo. Versículo 13. Y ellos respondieron: tus siervos estamos aquí con la cabeza inclinada delante de ti, como en el sueño de las espigas, como en el sueño en el que aparecían las estrellas. Tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece, otro no está presente, traduciríamos nosotros. Que sepas que somos 12 hermanos, no estamos todos porque el más pequeño está con nuestro padre. Y había otro hermano, pero ese hermano desapareció. Y seguramente José pensaría: hombre que desapareció, a mí me lo vais a contar. Respuesta de José, versículo 14. Y José les dijo: eso es lo que os he dicho afirmando que sois espías, que no me engañáis. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas. Si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Y entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Lo que yo decía, vosotros lo que sois es unos espías. Y ahora me queréis contar la historia de que hay un hermano más pequeño. Traedme a vuestro hermano más pequeño y vamos a comprobar si efectivamente esto es cierto o no es cierto. Y si se da la circunstancia de que esto no es cierto, lo vais a pagar. Pero de momento vais a prisión. Y ahí os vais a quedar presos y vamos a comprobar. Si efectivamente lo que decís es verdad,
no os preocupéis. Pero si no, por el mismísimo Faraón, vosotros sois espías y vais a tener un castigo. Y los arrojó a prisión, sin saber lo que iba a durar. La idea de él era que efectivamente los iba a tener 3 días, que es un plazo breve, pero razonable, como para que la gente se ablande. De hecho, 3 días en prisión es el máximo, por ejemplo, que en España se puede tener a un detenido antes de pasarlo al juez o antes de ponerlo en libertad. En 3 días hay que decidir qué se hace con él. Si se le mantiene en prisión porque el juez lo decide o si se le pone en libertad. Y efectivamente José decide tenerlos 3 días. Lo que debió de pasar por la cabeza de los hermanos de José en esos 3 días es algo que vamos a ver ahora a continuación. Pero estos habían bajado a Egipto para comprar grano, tenían una idea bastante razonable, una esperanza muy razonable de que iban a encontrar comida para la familia, y con lo que se encontraron es con que inmediatamente dicen: estos son espías, y no será porque no se comportaron servilmente, porque en cada frase no metían lo de somos siervos tuyos, lo de llamarle señor, pero aquí el egipcio se nos ha atragantado y resulta que nos han metido en prisión y no sabemos qué va a pasar con nosotros. A ver si nos va a pasar como a José y nos van a acabar también vendiendo como esclavos, que sería tremendo. Pero al tercer día, versículo 18, José vuelve a ponerse en contacto con ellos y les dice: y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. Aquí hay algo tremendamente importante. Vamos a ver, habéis estado 3 días en un calabozo. Tiempo para reflexionar y hablar entre vosotros habéis tenido. ¿Queréis vivir? Bueno, pues si queréis vivir tenéis que hacer lo que yo os voy a decir ahora. Porque yo temo a Dios. Entre paréntesis, no como vosotros, que a lo largo de vuestra vida os habéis caracterizado por una falta de temor de Dios verdaderamente pavorosa. Y en un momento determinado no os importó engañar a toda una tribu y pasarla a cuchillo, y en un momento determinado no os importó en absoluto el hecho de vender a vuestro propio hermano y seguramente de mentir a vuestro padre. Yo actúo de acuerdo al temor de Dios. Y esto es algo tremendamente importante porque vivimos en una sociedad donde una de las características más destacadas, si acaso, es la falta de temor de Dios. Y desgraciadamente esa falta de temor de Dios en muchas ocasiones aparece y se manifiesta y queda evidente en personas que dicen que son cristianas. Y que sin embargo el temor de Dios, brilla por su ausencia, no aparece por ningún lado. José aquí hace referencia al temor de Dios como algo que es el compás, es la brújula, es la guía de una persona íntegra. Yo voy a hacer algo que efectivamente está de acuerdo con el poder que tengo, pero el poder que yo tengo lo ejerzo en el temor de Dios. Desgraciadamente hay mucha gente que tiene muchísimo poder, incluso daría la sensación de que tiene un poder absoluto. Y a veces es religioso, y a veces es político, y a veces es económico, y a veces es social. Pero ese poder no es ejercido en el temor de Dios. José les quiere dar esa garantía. Si hacéis esto, vais a conservar la vida, porque yo me guío por el temor de Dios. ¿Cuáles son las condiciones? Versículo 19. Si sois hombres honrados, ¿qué es lo que estáis diciendo? Quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Aquí las condiciones son claras. La única manera que yo tengo de comprobar que esto es cierto es que me dejéis un rehén. Y si efectivamente no sois espías, me traéis a vuestro hermano pequeño, es verdad lo que me habéis contado y no pasa nada, vais a vivir. ¿Que no volvéis? Pues hombre, los rehenes se les conserva la vida un tiempo, pero si no se cumplen las condiciones en virtud de las cuales se ha entregado al rehén se le ejecuta.
De modo que si sois hombres honrados, volveréis. Y tenéis que volver con ese hermano pequeño del que me habéis hablado. De esa manera, lo que me habéis dicho queda comprobado, queda verificado y entonces no vais a morir. Y por supuesto, como sucede y como era de esperar, los hermanos hacen lo que les han dicho porque no tienen la menor intención de quedarse perpetuamente en la prisión y que en un momento determinado el egipcio diga, aquí no cabe duda de que son espías, y los degüelle o los ahorque o los empale. Pero claro, en esos 3 días los hermanos han tenido tiempo para reflexionar y para hablar. Y han empezado a preguntarse cómo hemos llegado a esta situación y por qué se nos ha complicado la vida como se nos ha complicado. Y llegan a la siguiente conclusión, versículo 21, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. A veces la gente necesita muchos años, en este caso 2 décadas, 20 años, para darse cuenta de que ha hecho cosas terribles. Y a veces la única manera de que esa persona se percate de lo que ha hecho mal es que se enfrente a una situación parecida a la situación que perpetró en el pasado. Hay gente que se muere y, por supuesto, no llega a ver las cosas y además es que no ha querido verlas. Pero esta gente estaba 3 años en la prisión, 3 días en la prisión. Y en esos 3 días solo, seguramente a pan y agua, da para pensar mucho. Y de pronto, pues empezaron a decir, es que lo que hicimos con José estuvo muy mal. Y estuvo muy mal porque lo cierto es que cuando nosotros decidimos que lo íbamos a matar y luego lo dejamos en un pozo y luego lo acabamos vendiendo, en todo momento lo que se veía en la cara de José era la angustia, es el temor, es el sobrecogimiento de esa persona que no se espera nada, de que le hagan mal, que por supuesto, ¿cómo se va a esperar que sus hermanos lo van a tratar mal? Y a nosotros no nos importa. Y aunque él decía, no me hagáis esto, pero ¿por qué me hacéis esto? ¿Pero por qué me habéis quitado la túnica? ¿Pero por qué me tiráis a un pozo? ¿Pero qué os he hecho yo? Nosotros no lo escuchábamos. Nosotros simplemente prestábamos oídos sordos a lo que clamaba José, que cada vez estaba más angustiado. Y cuando en un momento determinado, pues vimos que pasaba aquella caravana y dijimos, pues mira, vamos a venderlo a esa caravana que baja a Egipto y nos quitamos el problema de encima, en ese momento, cuando todavía tenía más angustia, cuando veíamos cómo lo ataban, cuando veíamos cómo la caravana se alejaba por el camino y seguramente José volvía los ojos diciendo, pero no me dejéis en esta situación, pero sacadme de aquí, pero ¿por qué me hacéis esto? No lo escuchamos. Y como actuamos de una manera verdaderamente criminal en el pasado, ahora, aunque sea con 20 años de distancia, nosotros conocemos lo que es la angustia. Ahora sabemos lo que es estar en una cárcel egipcia. Ahora sabemos lo que es ignorar qué va a suceder con nosotros. Ahora sabemos lo que es pensar y si nos matan. Ahora sabemos lo que es la angustia de decir, ¿y papá cómo se sentirá cuando vea que pasan los días y las semanas y los meses y no regresamos ninguno? Y es un pobre viejo, todavía más viejo que hace 20 años cuando desapareció José. Y toda esta angustia nos viene porque nosotros nos comportamos con un corazón duro, con un corazón frío, con un corazón que no tenía lugar para la compasión y que actuaba sobre todo movido por la envidia y por el resentimiento. Y en ese momento Rubén aparece y tercia, como suelen aparecer algunos personajes en estas ocasiones. A buenas horas, mangas verdes, que dicen en España, a buenas horas te das cuenta. Versículo 22, entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Que ya os lo dije, y efectivamente Rubén era el único que no era partidario de matar a José. Si yo os lo dije, si ya os lo dije,
no me hicisteis caso, pues ahora nos viene esto encima, nos viene encima la sangre de José. Al final, Dios está actuando a través de este cochino egipcio que dice que somos espías, que no lo somos, que somos inocentes, pero tan inocente era José y no me escuchasteis. Estamos en esta situación. Y evidentemente lo que había era la angustia de la persona que dice, he hecho un mal, el mal al cabo de 20 años me ha caído encima, cualquier castigo que reciba está más que justificado y ahora ¿qué va a ser de mí? ¿Y qué pasaba mientras tanto con José? Versículo 23. Pero ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Ellos no podían saber que José los entendía. Era un egipcio, utilizaba un intérprete y estaban entre ellos diciendo, si esto nos pasa por lo que le hicimos a José, pues ya os lo dije yo, que no lo hicierais, no me hicisteis caso, ahora nos está cayendo su sangre encima. Han pasado 20 años, pero ahora nos viene encima. Porque claro, Dios se toma su tiempo, pero al final castiga la iniquidad. ¿Cómo pudimos hacer eso? Ahora nos viene esto. Y José, en ese momento que ve a sus hermanos, que están agitados, que están angustiados, que recuerdan la angustia que él tuvo cuando se portaron mal con él, como entiende todo en un momento determinado, decide salir de la habitación para romper a llorar porque no puede soportar aquello. Seguramente en el corazón de José se mezclaba todo tipo de sentimientos y de sensaciones. El recuerdo de algo que había pasado 20 años atrás, que es verdad que se había consolado con el puesto con el que tenía, con una esposa, con 2 hijos a los que además a uno hasta le había dado un nombre que significa olvidar lo que había pasado, pero cosas que incluso tenemos olvidadas de pronto emergen y vuelven a salir y son extremadamente dolorosas. Y encima sus hermanos reconociendo ahora, a buenas horas, que efectivamente se habían comportado con él de la manera más criminal. Y José no puede más, sale de la habitación y rompe a llorar. Pero vuelve y entonces les vuelve a repetir seguramente la cantinela que les ha dicho, aparta a Simeón, lo carga de cadenas seguramente, ordena que se lo lleven a prisión delante de todos y a continuación dice, bueno, podéis regresar, pero ya sabéis las condiciones en que tenéis que regresar. Versículo 25, después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos poniéndolo en su saco y les diesen comida para el camino y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Ellos salen y José ha dado la orden de que pongan el dinero en la boca de los sacos. Pero uno de los hermanos paran en un mesón, decide que quiere dar de comer a las bestias y en ese momento cuando abre el saco ve el dinero y se llevan un susto de muerte. Y uno se puede imaginar por qué se llevan un susto. Aquí tenemos el dinero. Como aparezcan los egipcios, encima nos van a acusar de ladrones. Esto seguramente ha sido un error de un funcionario egipcio que no ha echado mano del dinero, que lo ha dejado aquí, pero anda, convence a los egipcios y más cuando el jefe de los egipcios, el señor de la tierra, sí, dirá mucho que teme a Dios, pero este es capaz de ejecutarnos a todos y decir que somos unos espías y que somos unos ladrones. Y mientras tanto los hermanos preguntándose, pero bueno, ¿qué es lo que está haciendo Dios aquí en medio de esta situación? ¿Está Dios jugando con nosotros? Porque no entendemos nada de lo que está sucediendo. Volvemos con el dinero de este hermano, pero es que hemos tenido que dejar un hermano de rehén. Pero Dios, ¿qué está haciendo en medio de esta situación? ¿Dónde está Dios? Y llegan, por supuesto, a Canaán. Versículo 29.
Y venidos a Jacob, su padre, en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Papá, no te engañes, porque tuvimos una entrada en Egipto como para no repetirla. Versículo 31. Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo a uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro otro hermano y negociaréis en la tierra. Cuando llegan a Jacob, le cuentan todo, ocultando aspectos que no quieren que su padre sepa. Mira, llegamos, nos tomó por espías, empezó a decir que habíamos ido a espiar, le dijimos que no, le contamos las circunstancias de la familia, cómo uno de nuestros hermanos ya no está con nosotros, cómo el pequeño se había quedado contigo, papá, y entonces él dijo: mira, para que me quede claro que es así, me dejáis un rehén, y la próxima vez que volváis a rescatar al rehén, os traéis a vuestro hermano pequeño. Por supuesto, ni palabra a papá de que esto puede ser un castigo de Dios por lo que le hicimos a José, ni palabra a papá de lo que le hicimos a José, y ni palabra a papá de que tenemos una angustia terrible por si esto es el juicio de Dios sobre nosotros por el mal que le hicimos a José. Pero la historia no acaba ahí. Versículo 35. Y aconteció que, vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. ¿Qué es esto? Bueno, pues gente que no estuviera tan metida en lo que había pasado en los 20 años anteriores hubiera dicho: pero qué suerte tenemos, ¿no? En fin, perdimos a José, bueno, pues nos quedamos sin Simeón, pero nos ha salido la compra gratis y esto va a durar mucho tiempo. Pero en ese momento lo que sienten es miedo. ¿Qué está pasando aquí? Porque en muchos casos el miedo no solamente es el temor por lo que vemos venir. Vas por el bosque y de pronto sale un oso y evidentemente la reacción normal es tener miedo. En muchos casos el temor, el miedo, arranca de que no sabes lo que te va a venir. Es más, en psiquiatría a eso se lo suele denominar angustia. El miedo hacia algo que no sabemos exactamente qué va a ser. Y muchísima gente es víctima de ese sentimiento, no sabe muy bien qué va a pasar, pero se levanta por la mañana ya sintiendo temor, porque no controla la situación. Porque no sabe si los de ICE de pronto le van a llamar a la puerta del apartamento y lo van a sacar esposado. Porque no sabe si el trabajo que tiene le va a durar hasta la semana que viene. Porque no sabe exactamente la vida que tienen sus hijos y de la que no le hablan nunca. Porque ignora cuál es la situación de los familiares que se quedaron en su país de origen, por infinidad de razones. Y tienen miedo, porque no pueden controlar esa realidad. Y es peor que cuando la tienes, porque en el caso de un oso, el oso te da miedo en el bosque, pero a lo mejor en ese momento piensas en que te subes a un árbol, en que corres más deprisa que el oso, en fin, a lo mejor hay alguna salida más o menos buena. Pero el problema es cuando te encuentras con una situación que no puedes controlar, que esa situación te aplasta. Y aquí hay una situación que ni entendemos ni sabemos cómo manejar. Y además tenemos un hermano en Egipto. Si regresamos a rescatar a nuestro hermano, ¿nos lo van a devolver? ¿O nos van a decir: oiga, que ustedes aquí se marcharon con el grano y no dejaron un céntimo? Y tuvieron miedo. Y entonces, ¿qué sucede con Jacob? Pues evidentemente a Jacob lo que ha dicho José, el Señor de la tierra, no le hace ninguna gracia y es comprensible. Versículo 36. Entonces su padre les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, Simeón tampoco, y a Benjamín lo llevaréis. Contra mí son todas estas cosas.
Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo, entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Jacob tiene razones muy objetivas para sentir miedo. Vosotros sois una calamidad que me ha costado ya hijos. José desapareció y no ha vuelto a aparecer. Seguramente lo despedazaron las fieras. Simeón se ha quedado de rehén porque, según lo que vosotros me contáis, es lo que ha decidido el Señor de la tierra. A saber cómo os comportasteis para que se quedara con otro hijo mío de rehén. Y ahora pretendéis llevaros al más pequeño, a Benjamín. Ni hablar, porque todo este daño yo no estoy seguro de que a vosotros os afecte. No me da la sensación de que sufrierais mucho cuando desapareció José. No tengo la sensación de que estéis muy preocupados por la suerte de Simeón. Bajar con Benjamín os parece bien. Esto es sobre todo en mi contra. Y Rubén tiene que mediar y decir: mira, papá, hay que hacerlo, porque si no, no podemos rescatar a Simeón, hay que hacerlo. Yo te dejo a mis 2 hijos para que los mates si no vuelvo con Simeón. Yo te los dejo como garantía de lo que va a ser nuestra misión. Te los dejo, papá, pero tenemos que bajar. Y la resolución de Jacob evidentemente es negativa. Versículo 38. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ni hablar, ni hablar. Yo he tenido 2 hijos muy queridos. Los 2 nacidos de la única mujer a la que yo he querido. Con las otras os habré podido tener a vosotros, me habré acostado con ellas, pero yo quise fundamentalmente a Raquel. A José lo perdí y murió. Solo me queda Benjamín y yo no voy a perder a Benjamín. Porque si le pasa algo, lo que va a suceder es que yo voy a morir totalmente destrozado por el dolor. Y viejo como soy ahora, y con la cabeza cubierta de canas, voy a descender al Seol, al lugar de los muertos, lleno de pesar y lleno de dolor. Ni lo soñéis. Y aquí la acción queda interrumpida y tendremos ocasión la semana que viene de reanudarla. Pero hay varias lecciones en este capítulo que me parecen muy importantes. Hay al menos 7 lecciones en las que quisiera detener. La primera es que por enésima vez el relato de Génesis nos muestra que Dios es Señor del tiempo. El tiempo no podemos controlarlo. Es verdad que nos engañamos, nos ilusionamos pensando en que podemos controlar el tiempo. Como dice la carta de Santiago, pues decimos viajaré a tal sitio, comerciaré en tal sitio, cuando lo que deberíamos decir es: si Dios quiere, si el Señor lo permite, viajaré a tal sitio, haré tal cosa. Y Dios es el Señor del tiempo y su tiempo no coincide con el nuestro muchísimas veces. Han pasado 20 años en la vida de José para que encuentre a sus hermanos cumpliendo el sueño de esas espigas que se inclinan ante él. 20 años. Y han pasado 20 años para que José escuche cómo sus hermanos reconocen que lo que hicieron estuvo muy mal y que no atendieron la angustia que le veían. 20 años. Segundo, Dios nos lleva en ocasiones a ver el pecado que no queremos ver, que no queremos reconocer, de una manera amarga. No aparece en todo el libro del Génesis la menor señal de que durante 20 años los hermanos de José se sintieran pesarosos por lo que había sucedido. Tuvieron que bajar a Egipto a intentar comprar alimentos. Tuvieron que enfrentarse con un alto funcionario que los trataba con aspereza. Y los tuvieron que arrojar en una mazmorra por 3 días sin saber lo que les iba a suceder, para que empezaran a pensar, para que empezaran a reflexionar, para que empezaran a cavilar y dijeran: esto va a ser por lo que hicimos a José. Y esto es muy triste, porque en realidad lo suyo es que cuando hacemos algo mal,
lo llevemos delante del Señor inmediatamente, le pidamos perdón y Él nos perdone. Pero es que hay veces en que el corazón humano no actúa así. Y para que podamos ver lo que hemos hecho mal y que cerramos los ojos con fuerza para no verlo, el Señor nos tiene que llevar a situaciones muy difíciles. En este caso, 3 días de prisión, pero una angustia tremenda que se prolongó durante bastante tiempo. Porque efectivamente el Señor muchas veces quiere que desandemos nuestros malos caminos. Y si no lo quiere, pobres de nosotros. Pero ese desandar, en muchas ocasiones, implica enfrentarse con situaciones dolorosas que son las únicas situaciones que nos hacen despertar de nuestro sopor espiritual. Y el caso de los hermanos de José es clarísimo. Tercero, Dios confirma lo que nos ha hecho ver en algún momento de nuestra vida. Lo confirma. Los sueños de José habían tenido lugar 20 años atrás. Yo no sé si en algún momento José se acordó de sus sueños y se preguntó qué sucedía, pero aquí da la sensación de que en algún momento a lo largo de esos 20 años a José los sueños se le fueron de la cabeza. Y solo cuando de pronto vio a sus hermanos, que actuaban como siervos, que repetían somos tus siervos, que inclinaban la cabeza y tocaban con la frente el suelo, recordó aquellos sueños y vio que se cumplían. Lo que Dios nos ha mostrado es algo que si nosotros somos fieles, lo vamos a ver. No lo vamos a ver seguramente al día siguiente, o a la semana siguiente, o al mes siguiente, o al año siguiente. Todo depende de los tiempos de Dios. Pero lo que Dios nos ha hecho ver, lo acaba confirmando en nuestra vida si somos fieles. Cuarto, avanzar significa cambiar. Es tremendo cómo cuando José ve a sus hermanos los reconoce, porque siguen siendo los mismos mostrencos que eran 20 años antes, y los hermanos a José no lo pueden reconocer. Y no solamente por el aspecto físico, que no es el de alguien que vive en la tierra de Canaán, sino porque es alguien totalmente distinto. Es una persona diferente. Ni siquiera pueden identificar las facciones de José. Y es que el avanzar siempre implica cambiar. Para que el avanzar no signifique cambiar, tendríamos que nacer perfectos y mantenernos perfectos a lo largo de nuestra vida. Y eso no se da jamás. Todos nosotros nacemos con la carga del pecado de la caída. Todos nosotros nos desarrollamos con una inclinación hacia el mal. Y para poder avanzar espiritualmente, tenemos que vivir ese proceso que Pablo dice que es desnudarnos del hombre viejo e irnos vistiendo de un hombre nuevo a imagen y semejanza de Cristo. Y sin cambiar no se puede avanzar. Y hay gente que no avanza espiritualmente a lo largo de los años y de las décadas porque no quiere cambiar, porque pretende seguir siendo más o menos como era cuando se convirtió y por lo tanto no crece nunca. Se condena a sí mismo a la situación de bebé espiritual, que es muy triste. Quinta lección muy importante. Dios juzga con el tiempo, siempre. Y en muchas ocasiones ese juicio se puede ver en esta vida. Yo he tenido ocasión de ver en multitud de ocasiones, en docenas de casos, cómo se cometían injusticias, se practicaban iniquidades, se actuaba de una manera absolutamente infame, incluso entre cristianos, y Dios ejecuta juicio. En los casos en que no he visto la ejecución de ese juicio, me temo que seguramente al otro lado del umbral de la muerte el juicio todavía puede ser peor. Pero he visto en multitud de ocasiones cómo ese juicio aparece. Y la persona que se siente satisfecha, hasta orgullosa del mal que ha causado, y que piensa que se ha salido con la suya, y que está convencida de que qué bien lo he hecho para imponerme,
no sabe lo que le espera a la vuelta del camino. Los hermanos de José seguramente durante años se les había pasado todo, habían olvidado absolutamente todo. En algún momento a lo mejor se acordaban de algo, pero bueno, inmediatamente rechazaban el recuerdo, como suele pasar cuando se comete un crimen, pero Dios al final juzga. Y cuando están en la mazmorra, evidentemente se dan cuenta de que pueden estar bajo el juicio de Dios y que efectivamente ese juicio les va a caer encima. Y esto es algo verdaderamente tremendo. Sexto, Dios provee en medio de las dificultades. E incluso, aunque esas dificultades sean planetarias, por decirlo de alguna manera. Se produce la crisis en Egipto. Egipto, la crisis más o menos, bueno, para el golpe, porque José ha ido recogiendo los excesos, los excedentes de producción de alimentos, pero claro, la crisis en las zonas de alrededor es pavorosa. Y además nadie ha recogido. Y nadie estaba preparado para el desastre. Y entonces la situación a veces puede ser verdaderamente trágica. Pero Dios provee a sus hijos en medio de las dificultades. Y esto debería darnos una enorme confianza. Las noticias económicas o las noticias políticas pueden ser muy malas. Hay días que, por ejemplo, cuando Lorenzo Ramírez y María Durán y yo mismo en nuestro programa de radio estamos dando las noticias, son noticias pavorosas, pero mantenemos esa confianza en que Dios provee en medio de las dificultades y que siempre nos va a dar el pan nuestro de cada día, como dice la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Y séptima lección, que me parece muy importante y que vuelve a repetirse en este capítulo. Cuando parece que todo empeora, es porque va a empezar lo mejor. O como diría alguno, cuando es más negra la noche, cuando es más oscura la noche, cuando son más espesas las tinieblas de la noche, es cuando está a punto de amanecer. Y el relato de hoy va en esa dirección. La situación de los hijos de Israel es peor de lo que ha sido nunca. La situación de Jacob es peor de lo que ha sido nunca. Es decir, ya perdí un hijo y ahora voy a perder a otro y no sé lo que va a suceder y ya soy un viejo y voy a morir porque el dolor me va a acabar arrastrando al otro lado de la muerte. Y en apariencia y desde una perspectiva humana es así. Pero Dios actúa de manera muy distinta. Y precisamente cuando es más negra la tiniebla, cuando es más espesa la oscuridad, cuando parece que es que no sabemos hacia dónde ir, precisamente por la falta de luz, es cuando estamos a punto de contemplar el gran estallido de luz, la gran explosión de luminosidad que solo puede venir de las manos de Dios y que veremos en los próximos capítulos. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro capítulo de Génesis de hoy. Espero que hayan podido percatarse de hasta qué punto esto que parece que es un pleito de familia sin mayores consecuencias, en realidad está lleno de valiosísimas lecciones espirituales. Espero que efectivamente esas lecciones las podamos aplicar en nuestras vidas y espero que el estudio no les haya desanimado para que a las 12:30 volvamos a reunirnos. Esta vez no ya para estudiar Génesis, sino para continuar con nuestro estudio de la Carta a los Hebreos. Muchísimas gracias por su paciencia, por su atención y hasta las 12:30. Que Dios los bendiga.